Bueno, pues estamos. Buenos días a todos y a todas. Esperemos que hayáis descansado porque tenemos una jornada intensa hoy por delante. Y bueno, sobre todo agradeceros vuestras participaciones de ayer, creo que fueron bastante interesantes y ricas en contenido y además, como veníamos comentando en el coche, con una línea progresiva, ¿no? Como nos vamos completando unos a otros y creo que hemos conseguido recoger bastantes ideas que pueden ayudarnos a definir esa estrategia de cara al futuro, ¿no? Para integrar los valores europeos en el patrimonio cultural. Tenemos 4 temas por delante hoy bastante importantes y muy interesantes todos ellos, también muy interrelacionados. Vamos a hablar de turismo, vamos a hablar de comunicación, vamos a hablar de cooperación y sostenibilidad. Sostenibilidad que, luego ya lo comentaré, pero la interpretamos en un doble sentido también por las contribuciones que ha recibido. Y luego vamos a hablar también de ciudadanía europea, ¿no? Que es un tema fundamental que ya salió ayer bastante en las conversaciones, ¿no? En lo que es el tema de cómo involucrar a los ciudadanos. Vamos a comenzar con el tema de turismo. Tenemos una hora por delante. Vamos a intentar, para que todo el mundo tenga espacio para expresar sus ideas, intentar hacer intervenciones lo más concretas posibles. Hemos enfocado 2 temas dentro de la temática de turismo cultural e identidad europea y cómo transmitir los valores europeos a los visitantes, en este caso, y estrategias para la promoción de turismo cultural sostenible. Esa es una de las fases, ¿no? de la sostenibilidad, ¿no? Podemos hablar de sostenibilidad en el tiempo, de cómo los proyectos que llevamos a cabo realmente sean sostenibles y puedan tener una continuidad y encontrar los mecanismos para ello, pero también podemos hablar de sostenibilidad que muchos calificáis como algo esencial e inherente a las políticas de hoy en día, de la propia sostenibilidad medioambiental, de cumplir con los objetivos de la Agenda 2030, ¿no? Que hoy en día es algo que ya tiene que venir por defecto integrado en las políticas que llevemos a cabo, en las estrategias que llevemos a cabo. Yo simplemente a modo de introducción y a la hora de transmitir esos valores europeos a los visitantes, un poco a modo de ejemplo, ¿no? De lo que vimos ayer también en la visita por comentarla, pues podéis ver cómo de alguna manera en un recorrido, por ejemplo, guiado a través de un espacio cultural, pues a través de diferentes paneles o informaciones o a través de los propios guías, se puede también transmitir, ¿no? Lo que significa el lugar para el proceso de integración europea o por qué está declarado, pues en este caso como sello de patrimonio europeo, ¿no? Y también las propias placas identificativas pues ya pueden despertar la curiosidad del visitante. Además, bueno, pues como explicó Elvira, ayer hay ahora mismo una estrategia de acondicionamiento y de renovación de lo que van a ser las propias instalaciones del monasterio y del sitio, para incluir una parte que realmente haga que el visitante pase por una zona donde se le explique esa importancia y esa vinculación con el propio sello y por qué el sitio es, en este caso, el sello de patrimonio europeo o por qué transmite esos valores, más allá de las acciones que se lleven a cabo, ¿no? Desde el punto de vista de las actividades diarias del lugar. Hay algo que nos visitasteis ayer, que sí que, si luego tenemos un rato cultural de café o antes de salir, que es la salida de la iglesia. Ahora tenemos una pequeña exposición, unos tótems donde se ven reflejados todas las personas que han recibido el premio europeo Carlos V, ¿no? Pues con la fotografía, es una especie de mini escultura sólida, donde se recoge además una frase ligada a la importancia del proceso de construcción europeo que esa persona dijo durante el discurso de toma de posesión de recepción del premio europeo Carlos V. Bueno, pues eso ya también puede despertar la curiosidad de, oye, ¿por qué estas personas están aquí, ¿no? Y cuando vean las frases, o sea, es una manera de vincular un ejemplo cualquiera. Y luego tenemos aquí representantes de rutas culturales que también entiendo van a tomar la palabra en este espacio.
porque sí que es verdad que en el caso de las rutas culturales del Consejo de Europa ya hay estrategias muy definidas de cara al desarrollo de actividades turísticas, ¿no? Se entiende el desarrollo de la política de turismo cultural ligada a las rutas como parte y esencia de las propias rutas, ¿no? Entre otras cosas porque los propios miembros de estas rutas, que suelen ser municipios, suelen ser diferentes enclaves, ¿no? Ya no estamos hablando de un monumento, de un sitio cultural concreto, sino de municipios enteros, de ciudades, de pueblos, exigen que la pertenencia y el esfuerzo que se hace para desarrollar las actividades y desarrollar esa ruta tenga un retorno sobre el territorio, porque también ellos, bueno, pues tienen que poner hacer un esfuerzo y poner recursos económicos para alimentar esa ruta, ¿no? Y hacer actividades. Entonces hay varios ejemplos de actividades que van orientadas a fomentar precisamente el turismo cultural ligado a un producto, ¿no? Que es una ruta cultural, ¿no? Que creemos importante y que, bueno, pues será también uno de los temas que de cara al sello pues también habrá que tratar. Así que, bueno, esta es más o menos la introducción y a partir de ahora pues esperamos vuestras aportaciones. Sí, por favor. Buenos días. Yo me enfocar sobre este tema. Esto no fue yo. Pero es para que radio tío. Es un buen sonido para cuando alguien se está limitando el tiempo. Bueno, yo empecé ahora mismo. No, es muy breve. Yo me quiero enfocar en cómo los valores europeos a los visitantes. Bueno, todos los sitios tienen realidades distintas. Fortaleza de Sagres tiene casi 500.000 visitantes. Más del 80% son extranjeros. Y ahora es un turismo que es masificado. La gran parte del turismo es masificado. ¿Cómo vamos a transmitir esos valores a esos visitantes? Bueno, es muy difícil. Tenemos algunas estrategias, que es trabajar con los operadores turísticos, los guías turísticos. Como vimos ayer, más que la realidad de Fortaleza de Sagres es muy distinta de Monasterio de Just, porque que es lo que vi ayer, que los visitantes de aquí son nacionales, son españoles, ¿no? La gran porcentaje son españoles. En Fortaleza de Sagres es al revés, que son extranjeros, más del 80%, casi 90%. Entonces ¿cómo vamos comunicar los valores europeos en un lugar como Fortaleza de Sagres? ¿Extranjeros de Europa o extranjeros del resto? No tenemos ese estudio, más sí, son europeos. Sí, empíricamente podemos decir que son europeos. Entonces, nos trabajamos esos valores e intentamos comunicar esos valores, mas es casi imposible llegar a mitad de los visitantes, es casi imposible. Entonces hay algunas estrategias que es trabajar junto de los operadores turísticos. Hablamos de eso ayer en la visita, en el final de la visita, que con un trabajo junto de las asociaciones de los operadores turísticos, que hay asociaciones en Algarve, no hay muchas, más que hay, y casi siempre son los mismos guías que hacen estas visitas. O sea, un trabajo en conjunto con esos operadores es una forma también de pasar esos valores. Nuestra estrategia de comunicación hay que mejorarla. Las páginas web, las redes sociales, todos esos medios de comunicación también pueden ser importantes de desarrollar. Y el programa educativo y el programa cultural. El programa educativo es más focado localmente para las escuelas. Ayer hablamos de las escuelas y de la educación. Yo pienso que es muy importante porque nosotros tenemos muchos visitantes, más somos muy periféricos. Y hay algunos contenidos que por veces la comunidad educativa puede no tener ahí,
por ser multistratégicos, periféricos. Estoy hablando ahora, por ejemplo, de la arte contemporánea, que es un poco diferente de lo que estamos hablando en estos días, más un buen trabajo junto de la comunidad educativa y o sea, nosotros tenemos una obligación en el área de la educación no formal. Entonces, desarrollando esa parte de la educación no formal también es un medio de comunicación de los valores europeos. Entonces, lo que quería decir aquí es que por veces las realidades son distintas y tenemos que trabajarlas de forma diferente. Y es eso. Gracias. Muchas gracias. Me complemento un poco lo que estás comentando y un poco también complemento lo que se comentó en la última parte de ayer del turismo rural, pues en el caso ni periférico ni rural, porque son las zonas como Aragones, totalmente centrada en la Federación Europea, dimensiones, turismo masivo. Hay una parte de la reflexión que haré después porque lo ubico con la ciudadanía, lo digamos con la ciudadanía, que es un laboratorio de participación ciudadana sobre turismo y ya. Que es algo que se hace en los grupos estatales, en la Nación de la Chiva con el y ahora después por el tema del impacto de turismo. Pero ahora sí que es verdad que la condición del sitio de la Chiva con el como destino turístico sostenible es algo que siempre nos preguntan a la Secretaría de Patrimonio. Y bueno, nuestra historia, no sé si conocéis el archivo, la ciudad de Barcelona, el centro, catedral, Palacio de la Mayor, y el archivo, el nuevo cuarto del rey, el segundo lo mandó a construir, la parte más centrista de un entorno, digamos, ideal. Entonces, estamos en el municipio catalán, en el Rodríguez, estamos en el centro de todo. Además, el edificio está ubicado entre la catedral y la plaza del Rey y tiene una conexión con el patio por medio. Había una pequeña fuente, en vez de alguna manera poder pedir, digamos, justamente una de las innovaciones de los arquitectos cuando hicieron la representación fue trasladar esa fuente a una y ahora que antes perfectamente hay casi 1 millón de visitantes. Claro, ciertamente ese millón de visitantes no todos entran en las salas de exposiciones, pero sí que pasan por el patio y pasan por la galería. Por lo tanto, el hecho de la expresión, el relato, la narrativa que tenemos, el patrimonio de la Ciudad de Aragón y la presencia de visualización del patrimonio europeo en ese espacio tan masivamente visitado, pues es muy importante para nosotros. Pero que ellos planos, porque nosotros también tenemos las reuniones posteriores a las conferencias que hemos estado haciendo, las salas que hemos estado hablando, es la Escuela de Aragón, los SAS y de los que se encargan de difundir la Escuela de Aragón. Es decir, es un patrimonio, pues nos adaptamos a las visitas guiadas hechas con una suficiente antelación, la página web puede ser desde primaria como un teléfono, desde primaria, secundaria, mucho, y también mucho universitario. Y mucho de entidades europeas, desde que somos europeos también. Entonces, nos adaptamos al público y no tiene necesidad, sino al motivo de si es el restaurador, vamos a ver para los restauradores, necesitamos visitas. Si preocupa al mundo de Almería, para llegar a hacer cosas en el pero es muy... No, porque como el mundo pues todo es para el público también puede ser a veces que vienen organizaciones turísticas, es decir, asociaciones, asociaciones locales, bueno. Esto lo hacemos con nosotros siempre, pero el parque y la galería, que está abierto al público, también está con un gran número de guías turísticos, oficiales, no oficiales, que sí que algunos han querido relatos también de la río y ofrecemos, pero eso va a la sala de exposición siempre está abierta, todo esto es el acceso gratuito y la sala de exposición está también a la ley que le documento, uno de los puntos principales de la sostenibilidad en el turismo y en la investigación de los sitios es el multilingüismo. Todo está siempre en español, catalán y inglés como mínimo. Después también está el portugués, el italiano, el francés. La página web, todas las publicaciones. Todo lo que hacemos, todo el multilingüismo siempre. Entonces,
vale, tenemos un sitio realmente central donde poder expresar nuestros contenidos, pero también tenemos un público muy diferente. Por ejemplo, nosotros los bachilleros, las bachilleras, venimos del mundo académico, también nosotros somos muy académicas. Desde que primero se abre el archivo a la investigación, viene de todo el mundo, investigadores, con intención, claro, de realizar su investigación histórica. Ese es nuestro gran público, el que siempre hemos estado nutriendo, el que siempre hemos estado cuidando, el que con el tratamiento técnico y la descripción artística que acaba con la intervención, pero desde hace ya mucho tiempo eso no es suficiente. Necesitamos la visualización del centro y necesitamos divulgar y difundir nuestros contenidos. Tenemos muchísimo, nosotros en estas estatales europeos, digitalizado y online. Por lo tanto, ¿cómo hacemos para el catálogo lo mismo? Cuando nos cuentan los militares antiguos en la sala de investigación, tenemos un catálogo online, pero eso no es suficiente, tenemos que abrirnos a nuevas audiencias. Por lo tanto, hay un proyecto que se llama, nos debe tener un poco, pero bueno, si nos ponemos solo para no sabríamos si por hacer el encuentro todo el material que Miguel Ángel, se llama Digital Trust, que está aquí, que es un conjunto de países europeos, que España, Portugal, Austria, España, Portugal, Noruega, Hungría, básicamente es exposiciones multimedia, ¿vale? Juegos, la utilización de redes como aplicaciones, juegos, exposiciones transferidas, este mundo de intentar acercar digitalmente a tanto la generación y los adolescentes que entonces entran en la sala de exposiciones se ponen de alguna manera interactuar con estas nuevas diferentes tecnologías y también sirve mucho para la generación senior, que también nos interesa muchísimo, que también separa, es la que más separa en los plataformas que tenemos, porque tanto en el patio como en la parte de la galería hay plataformas trilingües siempre, hay pantallas multimedia, etcétera, etcétera. Claro, el punto de discusión intentando siempre difundir la historia europea, la división del archivo, la estrategia de fondos en la historia europea, tenemos publicamos específicamente una serie de documentos que conocemos para la historia de Europa, etc. Contextualización, la importancia entonces aquí del archivero y las archiveras, la selección y la contextualización de los documentos, que es la otra clave, es la narrativa. Es muy importante, la narrativa real. Entonces, por ejemplo, nos hemos focalizado muchísimo en los últimos años con algo que nos interesa mucho a las personas que estamos haciendo la historia de género, la presencia de la femenina a lo largo de la historia. Y eso también atrae muchísimo, tanto en nuestro trabajo técnico como en las instituciones como en la divulgación. En Europa, las minorías, la interculturalidad y la mujer, los lazos que nos unen, estamos ya, claro, y hay que superar esta historia de alianzas, de guerras, tal, y siempre tenemos cosas guerras. Y no quiero decir nada más. Y ahí no lo vemos. Solamente para decir que nosotros también los contenidos tenemos en varias lenguas y los valores tenemos de forma implícita en los contenidos que tenemos del centro expositivo, la exposición permanente o de longa duración, tenemos implícito. Lo que quiero decir es que por veces puede no ser muy obvio para los visitantes. Un ejemplo muy rápido, que en nuestro centro expositivo hablamos obviamente de la expansión portuguesa, mas también tenemos una área dedicada a la esclavitud. Entonces, estamos pasando también hablando de un poco de los valores actuales y es eso, tenemos también los contenidos en varias lenguas. Gracias. Muchas gracias. Sí, hay varias manos levantadas, simplemente por comentar vuestra exposición, que además estamos en este lado. Por comentar vuestra exposición, que me parece muy interesante y son ejemplos, digamos, prácticos, ¿no? De cómo de alguna manera si tenéis integrados en vuestros sitios la transmisión de esa historia de Europa, de lo que significa para Europa. Lo que has mencionado de implícitos, y cuando tú has mencionado, pues, hablamos, por ejemplo, de la igualdad de género, ¿no?
La igualdad es un valor europeo, uno de los valores además que está recogido dentro de lo que es el tratado, ¿no? Yo hay algún poquito de abogado del diablo, porque soy de los que creen que las cosas hay que explicarlas de manera más explícita. Es decir, la igualdad está ahí, pero creo que también hay que transmitir al visitante, es decir, hablamos de esto porque forma parte de los valores europeos. Es decir, la igualdad es un valor europeo. La gente se tiene que llevar la idea, entiendo, y por eso estamos trabajando aquí en esto, de que cuando tú estás visitando eso y te están contando una historia, es un progreso que ha habido a lo largo de la historia de Europa que nos ha permitido llegar a un momento actual donde eso ya forma parte de nuestra manera de ser, de nuestros valores, de lo que entendemos como imprescindible para poder vivir como sociedad. Yo creo que eso es un poco la parte que nos falta realmente y que tenemos que mejorar. Es simplemente un comentario para que vayamos añadiendo cosas. Me habían pedido por aquí, creo que José Juan, Eladio y Quintín. Así que, bueno, pues. Vale, pues vamos por orden. Vamos con Eladio y vamos viendo el tema. Sí, venga, por los países europeos, la gente todo está muy bien, pero te encuentras que los visitantes de expectativas no es que resulte una historia, sino ver el archivo o estar de campo mirando a ver el castillo, la fortaleza. Es decir, que yo creo que antes, cuando decías, hay una manera de interpretar los valores europeos y de alguna manera implícita. Es decir, si la sostenibilidad es muy fácil de vender, muchas comillas, de presentar, ¿no? Aquí tenemos las cosas de más sostenibles, o por ejemplo, yo qué sé, pues puedes ligar la transhumancia a la calidad de vida. Una vez estábamos en una montaña cerca de Roma y apareció en nuestra reunión, que le pedimos al padre del pueblo, con los fiestores, apareció un premiado de que apareció por allí y se sentó con nosotros como presidente. No sé qué presidente, ahora me parece que es ministro de Asuntos Exteriores. Bueno, es un superviviente de Berlusconi, no está mal, el superviviente de Berlusconi. No heredero, porque es un total. Que llega y dice, claro, los valores europeos, dice, la dieta mediterránea. Que hay siempre que buscar, tenemos algo que la gente pille más de manera fácil. Nosotros, por ejemplo, en los temas culturales tenemos algunos, yo creo que es muy importante buscar en lo que decías ayer, buscar decir, mire, vamos a ver el siglo XX. La primera mitad es fundamental. Mire usted, la historia, por desgracia, en cada país se enseña de una manera nacionalista. Por lo grande que eran españoles, por lo grande que eran portugueses, bueno, lo ha hecho no porque les ha llamado, pero los rapaces de Francia, Napoleón y tal. De hecho, el profesor de Europa tenemos un programa para la enseñanza de historia de otra manera, yo creo que para hacer un poco eso. Pero bueno, por lo menos ¿cómo va a tener una idea de Europa si lo que tiene que el francés, porque la francesada también fue una barbaridad, lo que quemaron y demás. Pero bueno, sí, el enemigo es el fin. Entonces yo creo que de esta manera que de esto de decir, no, vamos a ver, si solo 20 años después, dos guerras mundiales, centenares de millones de muertos, y ahora, bueno, que construir la Unión Europea es una cosa complicada, porque hay que encajar, hay que hablar mucho, es una lata, pero comparado con el anterior, nosotros tenemos diferentes culturales en que, por ejemplo, que están hechos alrededor de los territorios históricos, el de la ruta del Polo de Acero, que es en bicicleta. Oye, pues eso te dice, pero hace nada, porque mucha gente sus padres no lo han vivido, o ellos lo hemos vivido uno de nosotros, ¿no? Luego tenemos el patrimonio incómodo. El patrimonio incómodo es el patrimonio de las dictaduras. Por ejemplo, tú tienes que vender que el Ayuntamiento de Porto, donde Mussolini tiene monumentos, y tiene también en Roma, está Civiltà, sitios
que tiene un gran mérito, pero yo creo que es buena excusa para decir, mire, eso que había que hacer aquí, mire, este es el juramento que tenía que hacer, fíjense qué barbaridad. Es decir, a propósito, en esa ruta debía entrar lo de los caídos, Madrid también la fuerza de la victoria, y debía entrar Nuremberg, pero ellos los caídos están tan incómodos que no quieren ni gritar la pasita como se les queme. Pero bueno, pero sin embargo, en otros rutas culturales, el de las que se metió, el de no sé, jardines históricos o el de ciudades termales, pues allí, oye, allí no sabes, allí es muy difícil, tú seguro que vas a tomar unos barrios que vas a vender en 20-30, tienes que venderlo de otra manera. Hay sitios que se prestan, pero yo creo que forzar, no cortar los barrios, es una manera de hacer unir al cliente. No se trata de forzar, se trata también de tener la idea de que hay que buscar la fórmula para que se puede, por ejemplo, cuando yo esperaba ayuda de hielo del cementerio, que es un lugar incómodo además, y para mí es un lugar muy incómodo. De hecho, a mí me han dicho, oye, ¿cómo explicas esto? Y los jóvenes que murieron y tal. ¿Cuál es el sentido que yo le doy a Europa cuando hago esa visita del cementerio? Es decir, este era el futuro antes de Europa para los jóvenes y este es el futuro que tenemos ahora. O sea, no hay guerra gracias a la Unión Europea. O sea, le doy un valor a la Unión Europea. Hago que el sitio tenga un valor y entonces hay que buscar siempre la fórmula para poder explicar. Yo creo que eso es verdad, pero no hay que forzar las máquinas para no, hay que buscar las excusas puntuales, las oportunidades. Sí, centrar los valores que se pueden plantear, porque al final los valores que se van a estar de todo, entonces cada sitio estará ligado a un tipo de valores, que tiene que buscar lo que su línea de conexión. Pero yo insisto en no soltar un rollo en que la gente que está hablando, ¿no? Sino, bueno, a través de la sostenibilidad, de la igualdad, de cómo era antes que se supiera aquí, mire, pues las mujeres no podían trabajar las mujeres porque no sé qué, aquí ahora ya se de otra manera, antes y ahora ya la narrativa se puede adaptar a los momentos. Pero es que esa es la clave, aceptar la narrativa de manera y para nada forzar, por supuesto, eso es lo que tenemos que eso lo vamos a tener en las discusiones. El archivo, lo que tiene en el debate que ve todo el mundo y lo puede leer, porque es muy difícil, está muy elaborado el lenguaje. Nos cuesta más hacer un parón. Bueno, yo te digo que mucha gente se para de leer, por ejemplo, yo comenté de las actividades de Santa Fe, es América, es América que se llama la teoría, mejor más que la historia europea, la historia de la Cámara de Marco de que tú estabas opuestos, pero separa muchísima gente, muchísima, y incluso con la transcripción de las recapitulaciones, y lee esos 3 párrafos en los cuales explicamos qué significa y cómo se contextualiza un evento o un hecho histórico tan plano que abre el viejo mundo al nuevo mundo. Y eso cuesta mucho de hacer, además esto que hacer un inventario de 255 personas. Por decirlo, lo digo sinceramente. Pero es muy importante para nosotros, ese es también ese punto. Necesitamos poder contextualizar el tiempo, explicar la historia de ella. Y creo que estamos intentando de los valores europeos también que nos va a dar y hay que hacerlo de manera inteligente para poderlo integrar sin forzar. Por favor, siguiente. Bueno, pues nada, yo creo que con el turismo cultural, ya lo vimos un poco ayer, lo he comentado también al principio Miguel Ángel, yo creo que las zonas tienen que, sobre todo en las áreas, porque nos encontramos ya en unos grandes núcleos de población, lógicamente también tiene que contribuir sobre todo a ese desarrollo económico de los territorios, tiene que seguir lógicamente a través de ese desarrollo y además que las comunidades y las comunidades locales lo sientan como que hay un beneficio, lógicamente, por esa conservación y esa difusión y esa promoción del propio patrimonio. Pero también vamos a seguir en la visita, que es muy importante la parte de formación, la parte que hemos comentado ahora también, la parte de la narrativa, la del relato. El storytelling, cuando cuentas, digamos, ese monumento o esa determinada actividad relacionada con el patrimonio, ¿no?
yo creo que es importante saber contar las cosas. Para que entre otras cosas el turista pues no se canse y al final coja, se dé la vuelta o no saque tanto el provecho que tendría que en definitiva que sacar de esa determinada visita. Nosotros, por ejemplo, la parte dentro de la de Carlos V, esa es una parte que tenemos en muchos de los proyectos en donde hemos estado, tanto de Erasmus Plus, los parques de la parte precisamente de la historia de Bilbao la trabajamos mucho, es decir, esa narrativa la estamos trabajando y de hecho el ejemplo lo tenemos en una asociación que nos ha concedido la Secretaría de Estado de Turismo a través de los fondos de Turismo España, en donde dentro de esta parte, digamos, de desarrollo de ese storytelling, tenemos determinadas las experiencias carolinas, las experiencias vinculadas con el emperador Carlos V. Esas experiencias van ligadas luego a una formación de los agentes del territorio. De hecho, hay una serie de partidas dentro de esta experiencia que vivimos en España que van destinadas ya no solamente a la creación de las experiencias turísticas ligadas a Carlos V, sino también a la formación de los agentes territoriales, precisamente para que sepan contar, sepan narrar las experiencias ligadas al emperador Carlos V. Porque creemos que ese saber contarlo es sumamente importante. Tenemos pues, desde la formación específica, tanto a los establecimientos turísticos, a los guías turísticos de ese territorio que tenemos esa formación, bien tanto a través de la formación directa como a través de la formación online, a través de píldoras formativas que tenemos también definidas dentro de lo que es el proyecto. Y esa experiencia turística la ligamos con el Club de Producto Turístico, de Carlos V. Nosotros tenemos definido un Club de Producto Turístico también porque queríamos dar entrada al empresario turístico de cada uno de los territorios dentro de todo lo que es el propio itinerario cultural europeo y en lo que es también la promoción de ese turismo cultural que está ligado a la figura, en este caso a la figura del emperador. Y dentro de este producto turístico nosotros hemos definido varios lados de calidad. Uno de ellos, por ejemplo, tenemos el lado de fogones imperiales que está dirigido a los restaurantes. Otro es el de establecimientos colaboradores, los alimentarios, los de artesanía, hospedaje dirigido a los imperiales que están dirigidos a los hoteles, casas rurales y museos de centros de interpretación. Digamos que en principio más éxito está teniendo y más desarrollo está teniendo es el de fogones imperiales. ¿Por qué? Porque lo ligamos precisamente con la cocina del siglo XVI. Sobre qué comía Carlos V, cómo elaboraban los planos, etc. Hay infinidad de libros escritos, uno de los más famosos, el de Roberto de Nola, en donde describe perfectamente lo que se servía a Carlos V, cómo se lo preparaba. Nosotros lo que hicimos fue aprovechar esos documentos de la cocina del siglo XVI y juntar a los distintos restaurantes de los municipios, los centros donde pasa la visita de Carlos V, y les decimos que utilizaran ese menú con esa base de la renderista, con ese menú de la renderista, pero lógicamente se hace una reinterpretación de ese menú, porque lógicamente el menú del siglo XVI, nosotros lo hemos probado, ese menú de Carlos V, y mucha carga, muchas especies, ahora mismo no te lo puedes tomar, y además, desde el punto de vista de que lo sirva un restaurante, pues no tiene viabilidad económica. Ellos lo que hacen es una reinterpretación de ese menú. Es decir, el chef hace una reinterpretación de ese menú y lo adapta, lógicamente, a los gustos actuales, a los gustos del siglo XXI. Pero ahí es donde está lo importante. Nosotros a esos restaurantes, a esos chefs, les hemos dado una formación de ese menú del siglo XVI, les hemos dado distintos menús en función de lo que quieran escoger y se les ha dado también esa interpretación. Hicimos, por ejemplo, aquí en el Parque de Granadilla, hicimos hace unos años un show cooking en donde vinieron chefs de reconocido prestigio como Quique Acosta, Estrella Michelin, etc., para que hicieran esa reinterpretación de ese menú y lo adaptaban a los gustos actuales. Y ahí es donde está la importancia que hemos tenido de esa formación, tan al chef como luego también al personal de sala, porque lo que queríamos en este caso es que el camarero que está sirviendo ese menú
sepa la historia y cuente precisamente de la historia de usted está degustando un menú del siglo XVI, el menú que recibía Carlos V, se ha hecho una reinterpretación del mismo, es decir, cuenta la historia. Estamos mirando de esa manera, y está teniendo bastante éxito, estamos mirando ese turismo gastronómico como un turismo experiencial. Es decir, el turista ya cada vez lo que quiere es vivir una experiencia. Nosotros lo vemos aquí, cuando visitan la Universidad de la Marcada de Vera, le damos una experiencia turística. Usted llega a la Garantilla, está en el parador de la Garantilla, donde se alojó Carlos V, hasta que la revolucionaron y prepararon un barato, como comentaban ayer. Puede después hacer la ruta del emperador desde la Garantilla hasta Cuagos de Yuste, hasta el monasterio de Yuste, que son unos 10 kilómetros o 12 kilómetros, andando, visita el monasterio de Yuste y cuando acabe la visita se va a comer a uno de los restaurantes de fogones imperiales. Donde tenemos ayer, y vamos a comer hoy, es uno de los restaurantes de fogones imperiales. Fijaros cuando entréis que tiene una placa de fogones imperiales adscrito a la red de operación de Carlos V. Puede degustar un menú, vive ya esa experiencia y está degustando, se ha hecho la ruta del emperador, ha visitado el monasterio de Yuste y está degustando un menú del emperador. Está viviendo una experiencia y eso es lo que el turista le está gustando. Pero para eso, como digo, hemos tenido y tenemos que hacer también esa labor de formación, esa labor de que los agentes del territorio, en este caso sean empresarios, sean guías turísticos, etc., tengan esa narrativa sobre esa experiencia turística ligada al emperador Carlos V. Por eso quería hacer aquí en este caso hincapié precisamente en esa importancia que tiene precisamente la formación, la propia narrativa ligado al turismo cultural y el ejemplo que nosotros hemos hecho con el Club de Carlos V, el Club Turístico de Carlos V, implicando precisamente a los empresarios turísticos, pero a través de esas experiencias turísticas, ligadas en este caso al emperador. Pues es una manera de trabajar. Aquí yo ya simplemente antes de pasar a la siguiente persona, de decir que aquí además se está poniendo en la mesa uno de los temas que vamos a poder tratar, porque hay vinculación, ¿no? Es verdad que en este caso estamos hablando de una iniciativa diferente, que son las rutas culturales del Consejo de Europa, que están muy orientadas también a lo que es el fomento del turismo cultural, la importancia de digamos, formar a los diferentes agentes que todos formen parte de la estrategia. Que es lo que también tenemos que tener en cuenta. El desarrollo de estrategias integrales. Quizás en los sitios sello patrimonio europeo, no todos están orientados específicamente al turismo y puede ser algo más complejo, pero también es un aspecto que hay que intentar cuidar y desarrollar, porque al final mucha gente puede venir a ver la charla con Aragón o visitar cualquiera de los otros sitios, pero lo ideal sería que luego pues, tenga un atractivo mayor o que otros atractivos que haya, en este caso, y ahí voy a la cuestión, ¿no? Para el siguiente punto, que es la cooperación, porque hay sitios y porque hemos invitado ya las rutas culturales del Consejo de Europa, porque hay sitios donde se cruzan las rutas culturales, la iniciativa de las rutas culturales del Consejo de Europa, con los sitios sellos patrimonio de la humanidad. Tenemos aquí un ejemplo claro de las rutas de Carlos V, donde el monasterio de Yuste es esencial y es clave para el desarrollo de las rutas de Carlos V en la comarca de la Vera. Si vamos a Laredo tenemos otro lugar, si vamos a Bruselas, si vamos a Burgos tenemos otros lugares diferentes identificados, que a lo mejor el Museo de Murcia o la Patrimonio de Europa todavía no es sello patrimonio de la humanidad, pero también tiene una significación histórica, ¿no? Que a lo mejor puede entrar dentro. No estoy ni apuntando nada, pero por poner un ejemplo, ¿no? Pero al final puede haber esa relación donde sitios con el sello patrimonio europeo y sitios certificados como rutas culturales del Consejo de Europa puedan trabajar juntos en esa misma estrategia, ¿no? Pero lo importante es sobre todo que se desarrollen estrategias integrales, donde no solamente es el sitio el que hace todo el trabajo, sino que tiene que colaborar con las asociaciones de desarrollo local, con las empresas turísticas, empresas hosteleras, restauración, artesanía, con los guías. Entonces es un poco la idea que viene digamos, detrás de esta exposición. Por favor. Bueno, en mi caso me gustaría compartir 4 experiencias que desde hace unos años se vienen desarrollando en el marco de la ruta de la transhumance, de los caminos rurales. En primer lugar, una sería el Camino de Marina, que es el más antiguo, si no que me corrija la representante del Archivo de Aragón, en este caso sería
el camino más antiguo de ganadero que hay de Cataluña, la costa, por eso es de Manina, y el interior entra hacia Francia. Es una iniciativa, hay una asociación, se llama Asociación Caminando la Madre de Marina, muy potente desde el punto de vista no tanto económico, sino de actividad, es muy potente. Y está desarrollando además una actividad transfronteriza. Es una iniciativa muy bonita y muy efectiva que se llama Caminos de Vida, Caminos de Vida, que están interpelando no solo a los actores territoriales, sino a lo que se hablaba ahora de la formación. Están además trabajando muy bien con los jóvenes, con las escuelas. Tienen una escuela de pastores, algo espectacularmente interesante, ¿no? Porque es una manera de incentivar o que no se, que no se dé la actividad, ¿no? Porque se ven interpretados, porque pastores además tienen algún tipo de beneficio económico, ¿no? Con este tipo de actividad. Y esa sería una de las experiencias. La segunda, hay una fundación, se llama Buen Samaritano en Canarias, que está desarrollando lo que se llaman los planes de formación activa de empleo, los PEFAC. Hay ahora mismo en la actualidad 20 chicos jóvenes, chicas jóvenes, sería como una especie de formación profesional, ¿no? Pero además lo más interesante es que están cobrando una mensualidad durante 12 meses y están trabajando para prepararlos como guías turísticos. Y además con valores europeos, porque le estamos colaborando, le estamos ayudando a la formación desde el punto de vista de cómo esa narrativa que ya se comentaba, los problemas que hay con los guías, bueno, pues nosotros hemos logrado que asociaciones de guías vayan a formar a esos jóvenes que serán futuros guías, además acreditados. Segunda experiencia, ¿no? La tercera experiencia, ya nos iríamos a la otra orilla, sería una en Guatemala, que es socio de nuestra entidad. Ellos tienen 30 años de experiencia en turismo comunitario, 30 años. Por lo tanto, nosotros los europeos tenemos que aprender de ellos y mucho. Es una aldea que se llama San Cristóbal del Alto. Eladio los ha podido conocer y si no me equivoco también Sergio. Y es muy interesante, bueno, y Miguel Ángel también, muy interesante porque ellos han desarrollado una estrategia. Hace 10 años ese pueblo tenía un 40% de analfabetismo, 40%, que aquí en Europa eso es impensable, ¿verdad? Pues han logrado en 10 años tener 0% de analfabetismo. Tiene toda una estrategia de turismo comunitario vinculado a los proyectos de triple impacto. Ellos no hablan de ODS, lo que decía antes era de no me hables de ODS ni de 2030, háblame de proyectos de triple impacto. Impacto socioeconómico, impacto medioambiental y impacto cultural, ¿no? Es decir, al final lo que ellos quieren es que los 17 objetivos se centren en 3 puntos. Y están desarrollando toda una estrategia de recuperación de caminos rurales y por eso están dentro de nuestra asociación. Ellos no tienen transhumancia. Por lo menos en aquel sector de Guatemala. Están además vinculados a una ciudad patrimonio mundial que es la antigua Guatemala. Y entonces, la cuarta experiencia muy interesante, y es, ayer lo comentábamos, en México, en Baja California, que también están vinculados a nuestra asociación de la transhumancia, existe lo que se llama la actividad de la recua. La recua es un vocablo árabe, recua, que significa caravana de caballos. Es decir, estamos hablando de no sé cuántos miles de kilómetros, la Baja California se está desarrollando una actividad que proviene de la península ibérica. El vocablo greco significa caravana de caballos. ¿Qué están haciendo ellos vinculados al turismo? Están una vez al año realizando una actividad de recuperación por el antiguo Camino Real de la California, que está dentro de la asociación como uno de los itinerarios incluidos, ¿no? Dentro de los itinerarios europeos. Iberoamericanos. Están vinculando una vez al año una visita guiada con un relato vinculado a los relatos de la vinculación con España peninsular y bueno, imaginemos un vocablo que no tiene nada que ver con la Nueva España y México, sino con Europa, ¿no? En este caso, con la influencia árabe española. Y eso serían las cuatro experiencias. Y por último, sí sería interesante que no se haya tratado, ayer se trató de manera, como nosotros decimos, de softline, y sería muchas veces, yo creo que no todos sabemos de todo, ¿verdad?
Y ayer se habló de manera implícita, pero no explícita, de la interpretación del patrimonio. Hay una disciplina que se denomina así, es un arte de la interpretación. Además hay toda una literatura ahí, más de 50 años de experiencia, y deberíamos aprender de territorios y de personas que tienen una alta experiencia en este tema, porque ellos han comentado de una manera justificada que los guías no van a colaborar, que es muy complicado, por supuesto, es complicado y muchas personas no colaboran. Pero también hay experiencias que nos dicen lo contrario. Entonces, creo que estamos en un foro para proponer, de alguna manera, como propuesta piloto, como propuesta colaborativa entre los sellos, ¿no? Y me atrevo, ahí digo, ya termino, a que se haga una propuesta con las asociaciones de guías, de alguna manera que se pueda trabajar para que los valores europeos ellos los puedan integrar. Seguramente no será ni a corto plazo, ni será la solución al relato que decía Eladio, pero sí por lo menos que los guías tengan una formación, como antes evidenciaba Quinti, de que si las entidades les prestan o los llaman, le tocan en la puerta, no todos, pero algunos, y algunas seguro que sí, y al final estamos logrando el objetivo que estamos haciendo. El tema de las unidades es algo que viene recogido muy a lo largo de todas las preocupaciones que hemos recibido, y es un tema delicado, como ya hemos discutido, pero forma parte de esa estrategia integral. En un momento dado, a lo mejor no son los principales, digamos, intermediarios, pero lo son también. Entonces, yo creo que es un tema que hay que tener en cuenta porque se ha recogido en diferentes aspectos. Porque es verdad que ayer lo estuvimos comentando en el mirador. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo, pero en nuestra experiencia es muy complicado, o sea, se les puede trasladar, porque al final no cuesta nada darles la información o el relato que les queremos facilitar sobre los valores o la importancia más bien del sello en relación con el monumento que van a visitar, pero luego el control sobre lo que van a decir o no van a decir no existe. Entonces, bueno, sí, facilitárselo es así. También yo creo que hay que tener en cuenta que estamos hablando que a lo mejor en este monumento concreto hay otros donde la visita es solo guiada, en otros monasterios de patrimonio que solo es así, ahí lo puedes controlar muy bien. Pero aquí estamos hablando de que aproximadamente el 80% es visita libre. Sí, centrar los esfuerzos, sí, además es un plus, ¿no? Lo de la visita guiada, pero creo que hay que pensar en la estrategia para el visitante que llega en visita libre, que es la gran mayoría, yo creo, y ver ahí cómo, de qué forma, ¿no? Se le puede trasladar. Y me está haciendo gracia porque justamente en el espacio donde estamos es el espacio donde se ve esa museografía que espero que sea atractiva, como comenté con Marcos ayer, estábamos en el refectorio que decía, bueno, es que los museos americanos tienen una forma mucho más fácil de trasladar, ¿no?, los mensajes que quieren. Pues en este espacio, que es el que vamos a dedicar a lo que estamos comentando, y la sala contigua, pues intentaremos dar ese discurso, ¿no?, contextualizarlo. Vamos, que estoy de acuerdo con lo de los guías, que decía yo que era muy difícil para la experiencia, pero que es un impulso residual en el sentido de que... Por apuntillar, claro, depende del sello europeo, tendrá unas características u otras, pero es verdad que la casuística te tendrá que determinar cuál es la estrategia a seguir. De aquí es esta que comenta, es decir, que sea un espacio positivo, atractivo, amigable, con gamificación, etcétera, etcétera. Y en otro, no sé si sale, habrá, porque es un espacio más abierto, donde se presta, no lo sé. Por eso digo que las estrategias son diferentes, pero el objetivo siempre va a ser el mismo, es intentar que la narrativa esté acorde con los objetivos que se propongan o que se acompañen a los valores europeos. Sin embargo, que es más fácil. O sea, hacerles llegar una información a las visitas educativas previas sobre ese, y además es donde está el objetivo, ¿no?, porque son los jóvenes ahí, sí. Muy bien. Sí. Vamos a continuar, es que eso no nos da tiempo. Y luego ya, si hay algo más de tiempo, por favor, Javier. Sí. Bueno, es que al final, pero uno toma nota de muchas cosas que luego van saliendo.
pero así por hacer así una aportación, está claro que cómo transmitir los valores europeos es a través del mensaje y que tiene que adaptar y un mensaje que se sensibilice sobre esos valores. Además yo estoy totalmente de acuerdo sobre que además tiene que ser un mensaje suficientemente atractivo para que la experiencia del turismo sea realmente satisfactoria, con lo cual yo creo que es importante meter algún tipo de indicador para ver el nivel de satisfacción que ofrece la visita, es decir, en qué punto ha calado el mensaje, en qué punto la gente sale de aquí sabiendo la trascendencia, la formación de Europa que ha tenido este sitio. O sea, creo que en la parte de monitoreo de en qué medida tiene calado el mensaje es importante, yo lo añadiría, y en cuanto a las estrategias de promoción del turismo cultural sostenible, por añadir algo más a lo que ya se ha dicho, existe la Carta de Turismo Sostenible de ICOMOS, que ha sido recientemente elaborada y que realmente yo creo que es un documento muy válido que sirve de paraguas, de escenario, para saber qué líneas estratégicas hay que desarrollar para conseguir realmente que el turismo cultural sea sostenible. Solo voy a añadir eso porque no quiero simplemente aportar cosas nuevas y ya está. ¿Puede repetir la carta de ICOMOS? Sí, es la carta de ICOMOS sobre el turismo sostenible. Creo que la parte de evaluación que has incluido es muy importante porque parte de saber si esto ha sido efectivo, tú cuando sales de la visita, saber si tú te has llevado el mensaje apropiado es esencial y es algo que yo veo muy poco que se haga. Creo que un mensaje me queda hasta ahora de todo lo que se ha dicho, que es complejo, es necesario y lo que hace sobre todo falta es voluntad, que para eso estamos aquí, ¿no? Para crear esa voluntad de decir vamos a ver si podemos crear esa voluntad de introducir esos valores en las personas que nos visitan. Por favor. Bueno, yo tengo miedo de la reunión. No. ¿Tienes 3 minutos? Ya nos estamos comiendo tiempo del siguiente bloque. Vamos a contar, pero vamos a ver si podemos hacer 3 minutos. Podemos pasar mi comentario al siguiente bloque. Pero igual, venga. Bueno, básicamente, a ver, me concentro, tengo cosas así escritas, entonces voy a intentar ser muy preciso. Lo primero es que partimos de la base de una comprensión de los espacios culturales en la que no se incluye de base la gestión. Es decir, la declaración de un BIC, por ejemplo, no conlleva la declaración como elemento patrimonial, pero no lleva asociada la obligación de un marco de gestión asociado que garantice su éxito. ¿Es el modelo francés o el modelo británico? En Reino Unido tú no puedes ser Cultural Heritage, sitio de Cultural Heritage, si no tienes un programa de gestión asociada. Y este modelo es el que se implanta, por ejemplo, en Estados Unidos desde el principio. Entonces, ser un espacio estas características. Ese modelo de gestión, además, está obligatoriamente ligado a que la comunidad funcione dentro de ese proceso de gestión. Desde el principio. No es un modelo excluyente, sino que es un modelo absolutamente incluyente de la comunidad que vamos a tener. Muchas veces cuando hablamos de este tipo de procesos tengo la sensación de que estamos siempre inventando algo. Es decir, llevamos una historia absolutamente enorme. En muchos países, Uruguay por supuesto, en Europa por supuesto, en España, desde hace 40 años, tenemos modelos de desarrollo específicos sobre desarrollo de itinerarios, que han sido exitosos o fracasos. Es decir, creo que en una de las reuniones en Santiago del Mar lo comentábamos, en reuniones de gestión de patrimonios, hay un modelo de club de producto, como el que se ha comentado aquí por parte de Quintín, relativo a espacios de clubes de producto, etcétera. Clubes de producto que, por ejemplo, llevan funcionando 20 años o 20 tantos años con la ruta de en España, con el turismo activo, y que tienen una modelización, pero que la sensación muchas veces es que el ámbito de la gestión cultural y el ámbito de la gestión turística va por vías diferentes, cuando son necesariamente complementarios.
Ese es un elemento esencial, el entender que cualquiera de estos proyectos tiene que hacer la partida con un modelo de planificación estratégica en el que el turismo está inserto dentro del proceso de gestión. Sin integrar el turismo dentro del proceso de gestión, no hay gestión, porque posiblemente sea nuestro principal problema, pero también nuestra principal oportunidad para conseguir proyectarnos dentro de la sociedad, generar un discurso y todo de forma integrada, ¿no? Comentar también otro aspecto clave en este sentido. Se hacía alusión a la necesidad de equipos multidisciplinares, donde haya todo un conjunto de realidades, de conocimientos y coordinados de una determinada forma, ¿no? Donde evidentemente el expertise en materia cultural esté compensado o conservación del patrimonio con elementos relativos al propio turismo, que tiene un desarrollo muy complejo, ¿no? En sí mismo. Por otra parte, el tema de los determinados equilibrios inestables, ¿no? Me refiero con esto al tema de la competitividad con la sostenibilidad. Es decir, estamos con un montón de modelos. Sostenibilidad, pero necesitamos a su vez generar economía. No toda la economía de la cultura va contra el mercado, pero sí buena parte de la economía de la cultura tiene que generarse a partir del mercado. No podemos estar permanentemente dependiendo de líneas de subvención, porque si no hay subvención, no hay proyecto. Y el proyecto se acaba y hay que volver a empezar otra vez el proyecto. Necesitamos el mercado integrarlo, evidentemente inteligente y adecuadamente a un proyecto cultural. Pero en ese sentido, sostenibilidad y competitividad son dos modelos de tira y afloja, de tensión, que muchas veces tienen el factor clave en el hecho producto. El producto en sí, la experiencia que comentábamos, es donde se juega la distancia corta, ¿no? Entre sostenibilidad y competitividad. Lo que genera economía para un territorio, pero que además no puede pasarse determinados procesos porque estamos dejando de ser sostenibles. Absolutamente esencial el integrar dinámicas de formación especialmente orientadas a la asistencia, a la adaptación productiva, es decir, en el territorio hay unas realidades que no siempre son originales, sino que son realidades que llevan un histórico y que muchas veces no funcionan o no son capaces de adaptarse, hace falta un acompañamiento por esa formación. Y esto aplica a restaurantes o aplica a guías. Es decir, hay un modelo de guía, comentaba hace un momento Juan, todo el tema de interpretación de patrimonio. Hay unos estándares establecidos. Aquí tiene que haber guías oficiales. Los guías oficiales tienen una determinada forma de hacer. Siempre en el contexto cultural. Esos guías son, en mi opinión, yo soy oficial también, hemos sido, como guías oficiales, los principales frenos a la interpretación del patrimonio, a la incorporación de conceptos, porque lo que veníamos era con un discurso de la universidad superacadémico y antiguo que no ha sido capaz de adaptarse a la realidad por supuesto, con concertación, vinculación, concurrencia de todos los actores. No insisto en esto porque ya se ha comentado. Y por ir cortando, ¿no? Tengo aquí un montón de cosas que, por supuesto, las pasaré a continuación. Muchos, además. En ese sentido también hay una parte que, sí, como último marco de referencia, entender que los destinos como destinos culturales necesitan su tiempo, no son siempre coherentes, no siempre son casos de éxito lo que intentamos. Hay que estar adaptado al fracaso, a la cosa que funcionan otras cosas. Y eso es normal. No tiene que funcionar siempre todo. Eso es mentira. Ser prueba y error. Superarnos a nosotros mismos, adaptar o mejorar los procesos. Otro aspecto fundamental en este sentido también es integrar desde el principio del proyecto todo lo que significa la cadena de valor del desarrollo turístico, la cadena de valor hablar con operadores. Un dato que me parece absolutamente fundamental, pero fundamental, si hubiese que subrayar algo de todo esto ante las experiencias que tenemos, ante lo que hemos vivido, etc., es el verdadero conocimiento de nuestros clientes. Es decir, no tenemos observatorios turísticos, ni individuales ni genéricos. Si ahora mismo tenemos que calificar o poner porcentajes a la realidad de nuestros consumidores, a la realidad de nuestros visitantes, estamos muy perdidos. Muy perdidos. Necesitamos realmente
realmente, y cómo se puede construir cualquier cosa sin saber con quién estamos hablando, para quién construimos una realidad y una narrativa. Es, desde mi punto de vista, absolutamente esencial, porque entre otras cosas esa narrativa tiene que estar orientada a ese tipo de públicos. Hay un modelo que es el turismo creativo y el turismo autoexpresivo, en el que ellos muchas veces tendemos a utilizar, a simplificar el hecho de que son más. Tenemos 500.000, pero 500.000 que son 1 más 1 más 1 hasta 500.000. Sus realidades son importantes y si no somos capaces de integrar sus realidades, aunque sean de formas colectivas, etcétera, etcétera, no somos capaces. Pero ¿sabéis quién son los que mejor construyen esos relatos muchas veces? ¿O quienes nos dan las pautas para construir esos relatos? Son ellos. Son ellos. Entonces, en ese sentido, tengo aquí algunos ejemplos, pero ya luego los cuento. Y perdón, muchísimas gracias por el momento de añadir. Muchísimas gracias, Reyes, el tiempo que has tomado de no lo digo de la dedicar aquí. Así que bueno, hemos llegado al final de este panel. Muchísimas gracias a todos, porque la verdad que creo que tenemos muchas ideas sobre la mesa. Yo voy a centrarme también sobre todo en destacar esa necesidad, primero de voluntad, pero también de integrar a los diferentes colectivos que es necesario. El tema de la formación es realmente fundamental, adaptarse a la realidad, buscar los equilibrios dependiendo de cada sitio que tiene sus peculiaridades. Este último aspecto de resiliencia creo que es fundamental. Y sobre todo involucrar a todos los actores creo que es uno de los aspectos claves en esto, porque al final, y a lo mejor yo que tengo una formación más empresarial y económica, el que cada punto y cada actor del proceso sienta eso como suyo para dar lo mejor de sí y que esté bien formado y que sepa lo que tiene que transmitir es esencial, porque un guía puede echar al traste si no hace bien su trabajo todo el trabajo y toda la inversión, por lo cual cada persona es fundamental. Es como si vamos a un restaurante y queremos hacer una interpretación de un menú y preguntas al camarero, ¿qué es esto más? Ah, pues no lo sé. Como te dicen muchas veces, espérate que voy a preguntar. Eso da una sensación. No es lo mismo que si te sirven y te dicen, pues esto tal y se ha trabajado un menú de eso. O sea, son aspectos fundamentales y cada pieza del puzzle cuenta para que todo tenga éxito. Entonces es algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de desarrollar y sobre todo no nos olvidemos que aquí estamos trabajando en un plano superior, es el plano europeo, ¿no? De transmisión de los valores europeos. No estamos hablando del día a día de nuestro trabajo, que ya sabemos y hemos hecho esa prueba y error, ¿no? Tenemos que ir un poquito más allá. Y el monitoreo y el monitoreo y la evaluación, que también es muy importante. Lo tengo también aquí apuntado, porque es lo que nos va a permitir también corregir y saber lo que quieren realmente los usuarios, porque muchas veces, la mayor parte de las veces fallamos en eso. Vamos a seguir a ligar con el siguiente bloque, que es el de comunicación y visibilidad del patrimonio cultural europeo. Va muy ligado a lo que hemos hecho y dicho hasta ahora, quizás de manera más genérica. Por aquí entra un aspecto fundamental que también, pues en las diferentes aportaciones que hemos recibido está muy patente, que es el tema de la tecnología hoy en día a la hora de comunicar. Si bien es cierto que ayer en algunos de los debates también, o ya no sé si fue en los debates aquí sobre la mesa o en las comidas o en las cenas o en la visita, se habló también de la necesidad también de no dejarlo todo a lo digital, que la experiencia física es esencial y la comunicación tradicional también es esencial, y también estamos haciendo comunicación cuando los actores que forman parte del conjunto están promocionando el propio lugar para el que trabajo, están vinculados de alguna manera, o sea que la comunicación es mucho más amplias. Aquí hemos, dividido el tema en tres, bloques: el desarrollo de estrategias digitales para la difusión del patrimonio cultural, la presentación de ideas para la elaboración de estrategias y materiales de comunicación, y luego el patrimonio cultural y valores europeos y la juventud sobre todo, ¿no? Si queréis, para empezar, vamos a poner un vídeo que tenemos, que ha hecho el sello del Patrimonio Europeo precisamente para trasladar la importancia europea de esos sitios que han sido certificados, ¿no? Y cómo se trata. Ayer tuvimos el ejemplo del vídeo nuestro que hemos creado para el proyecto, que lo que vende precisamente es el lugar como un centro de valores europeos, ¿no? Un lugar que es importante visitar
porque también es un lugar donde se trasladan a través de las diferentes actividades esos valores europeos, ¿no? Centrándonos en algunos específicos. No sé si quieres añadir algo, Elvira. Entonces, tenemos ese vídeo, hay otro vídeo que hizo el propio sello cuando nos dio la certificación, pero hay un vídeo más general en el que se reúnen todos los sellos, vamos a verlo y a lo mejor a través de ahí ya podemos comenzar el debate. Sí, por favor. El Sello de Patrimonio Europeo es una iniciativa promovida por la Comisión Europea para distinguir lugares de Europa cuya influencia ha trascendido fronteras y ha contribuido a dar forma a la Europa actual. Se trata de sitios de patrimonio construido, natural, subacuático, industrial e inmaterial que han desempeñado un papel en la unificación pacífica de los europeos en torno a valores como la libertad, los derechos humanos, la dignidad, el Estado de Derecho, la igualdad y la democracia. Con el lema Europa empieza aquí, exploremos lo que significa el Sello de Patrimonio Europeo. ¿Por qué la Comisión Europea concede este sello? Iniciado por varios países, la Comisión Europea lo patrocina para destacar sitios que representan los valores europeos y su importancia histórica y cultural. La Unión Europea no se formó en una oficina en Bruselas, sino a lo largo de siglos de acciones que fomentaron la paz y la estabilidad en Europa. Estas acciones son clave para comprender nuestra historia compartida. El Sello de Patrimonio Europeo enlaza estas influencias, demostrando cómo territorios o comunidades específicas han contribuido a la historia europea y destacando su impacto duradero. Descubramos lo que representa el Sello de Patrimonio Europeo. Es una iniciativa que rinde homenaje a los hitos clave de la integración europea y reconoce sitios cuyo patrimonio está arraigado a la historia del continente. Entender nuestro pasado es clave para construir un futuro pacífico. El sello recorre los sitios de patrimonio europeo para aprender de nuestros errores y logros artísticos, económicos, sociales y políticos que han dado forma a la Unión Europea. Constituye un puente entre nuestro pasado y nuestro futuro. Todos los sitios con este sello han sido elegidos también por su compromiso con la promoción de la Unión Europea y sus valores. ¿Has pensado en visitar sitios con el sello de patrimonio europeo? El sello distingue sitios patrimoniales, pero su viaje no termina ahí, solo empieza. Estos sitios son accesibles para todos. Visítalos y aprovecha al máximo. Aprende cómo tu comunidad ha contribuido a dar forma a Europa. Desde juegos hasta exposiciones y conferencias, descubrirás que la historia europea está hecha de muchas historias emocionantes. Estos sitios desarrollan actividades que promueven valores europeos como la dignidad, la libertad, la democracia y la igualdad mediante exposiciones, intercambios, participación juvenil y campañas en línea. ¿Quién puede obtener el sello? Cualquier sitio patrimonial de los países participantes con un significado europeo importante. Desde monumentos hasta paisajes culturales, documentos, poemas o expresiones artísticas, el sello de patrimonio europeo lo abarca todo. ¿Te interesa solicitar el sello? Accede a una comunidad de patrimonio cultural para compartir experiencias, desarrollar proyectos y promover el proyecto europeo. Los sitios del Sello de Patrimonio Europeo te ofrecen acceso a conocimiento compartido, conexiones valiosas en la Unión Europea y oportunidades de financiación exclusivas. Resumamos, con docenas de sitios en toda la Unión Europea, seguro que hay uno cerca de ti. No lo pienses más, visítalos y obtén una visión única de nuestro patrimonio. Más información en www.ehlbureau.eu y en redes sociales. Este vídeo está muy bien y además sería digamos, positivo que todos los sitios donde tienen el sello, pues de alguna manera cuando nos pongamos incluso este espacio, pues ahí puede haber un espacio en el que se puede ver y realmente comprender por qué tiene ese sello, pero también la discusión a través de las redes sociales,
Entonces, primero además está hecho de manera muy atractiva, muy moderna. Quizás la duración en este caso es un poquito larga para lo que estamos acostumbrados hoy en día. La verdad que a mí se me da mucha pena, porque yo soy de los que me gustan las cosas, me gustan los textos largos, me gustan los vídeos largos y que se profundice, pero es verdad que tenemos hoy en día un público digamos, que exige la inmediatez, y nosotros mismos en el vídeo que hemos hecho para nosotros teníamos expuesto, no, pues 10 segundos más, 30 segundos más, o sea, de menos tiempo y ahora de más tiempo, y al final hemos encontrado, bueno, pues hemos conseguido un producto que es prácticamente un minuto, que pasa muy rápido, pero que seguro que incluso a muchos les parece muy largo, ¿no? Que a lo mejor incluso tienes que hacer algo más adaptado a otras plataformas tipo TikTok, que máximo son 10 segundos o 20 segundos, ¿no? Es un desafío hoy en día la comunicación, así que sí que nos gustaría aquí también que nos compartáis vuestra experiencia y cómo realmente podemos comunicar todos estos valores de todo lo que ya hacemos en el día a día. Quería decir algo en inglés, que es también parte de... Empiezo ya casi por alusiones. No, uno de los principales objetivos que tenemos nosotros en Chemburo es aumentar la visibilidad en sello. Nos hemos dado cuenta, desde que empezamos en 2023, hablamos con los coordinadores nacionales, con la gente de los sitios, que el sello es algo que no se conoce. No se conoce, la ciudadanía no lo conoce, muchas veces no lo conocen la gente que está dentro del patrimonio cultural. Yo tengo bastante... Muchísimo. Desde 2023, 10 años. Pero el sello como está desde 2000, va a cumplir ahora 15 años y luego estaba anteriormente. Sí, el sello tiene 18 años en sí ahora mismo. Pero a lo que iba, yo tengo bastante experiencia académica en el mundo del patrimonio, con diferentes estudios, programas, proyectos, y no se habla de esto. Muchas veces cuando vas a los sitios, cuando visitas, te encuentras la placa al lado, en algunos de la placa de Patrimonio Mundial. El Patrimonio Mundial, como sabemos, se come todo lo demás. ¿Por qué? Básicamente, primero es porque tiene muchos más años, tiene 50 años. Y volviendo a lo que decíamos ayer muchas veces, y luego lo decíamos en la sesión extra que tuvimos en el Mirador, la gente sabe lo que es un patrimonio. Pero comentamos cosas por la mañana, que hay, por ejemplo, es el patrimonio mundial. Y también uno con lo que estábamos hablando antes. Mucha gente sabe que es el patrimonio mundial, lo ha escuchado, sabe que es algo que existe, pero no sabe realmente cómo funciona. Entonces, dar la visibilidad a los valores europeos, dar la visibilidad al sello, es también darle la visibilidad a la marca. Eso es lo que estamos intentando hacer nosotros. ¿Por qué? Porque creemos que ya que existe es importante darlo a conocer, y también tenemos que jugar un poco con las reglas del juego. Si somos sello de patrimonio europeo, si somos itinerarios culturales, si somos patrimonio mundial, tenemos que explicar a los visitantes por qué. Eso también es parte de transmitir la identidad europea. Tenemos que decirles cómo funciona en este caso este sistema del sello, por qué se da y cuáles son los criterios que hay detrás de ellos. En este caso, lo hablábamos antes, creemos nosotros, y lo hablábamos el otro día, el laboratorio del taller que hiciste de asemejar los valores europeos a los sitios. Creemos que eso es algo bastante importante, que sobre todo en el sello tenemos que, es el trabajo que tenemos por delante, asimilar a cada uno de los valores los sitios, porque eso nos va a facilitar el mensaje y sobre todo va a facilitar a los sitios que quieran acceder al sello el desarrollo de los programas de visibilidad, pero sobre todo de las aplicaciones al sello. Volviendo a la visibilidad, el vídeo es largo, pero tenemos también la versión corta para Instagram, porque de nuevo, la visibilidad ahora depende mucho de las redes sociales. Tenemos también una serie de materiales como los que tenéis aquí, que están impresos en los diferentes idiomas. Estamos haciendo un trabajo bastante importante a la hora de traducir los vídeos, traducir los materiales. Estamos traduciendo en prácticamente todos los idiomas europeos, hasta el irlandés, para que os hagáis una idea. Y esa también es un poco la idea. Dar las herramientas a los sitios para que transmitan los valores europeos, lo que hablábamos antes. Pues una de nuestras ideas es, por ejemplo, lo que habéis hablado hoy,
formar a los guías. No controlar el discurso, sino darles herramientas a los guías para que sean capaces de integrar este conocimiento o estas ideas en su propio trabajo. Yo creo que es muy importante que el asimilar los mensajes al público, lo hemos estado hablando antes. No puedes comunicar a todo el mundo de la misma manera, cosa que ya sea porque es lo sencillo, porque tenemos una gran cantidad de trabajo que no nos permite crear experiencias personales, cosa que está cambiando un poco, por sobre todo cómo es la economía ahora, porque cada uno quiere su cosa especial para hacerse sentirse un poco especial. Entonces, volviendo a eso, transmitir el mensaje de manera diferente y dar las herramientas a los guías, a los sitios, para que transmita el mensaje tanto de manera directa, mediante la mediación, como de manera indirecta, con los paneles, con las redes sociales, etc. Y aparte de eso, comentar sobre una cosa sobre la sostenibilidad del turismo cultural. Nosotros nos hemos reunido hace poco, lo hablábamos ayer, con el United Nations World Tourism Organization, la Organización Mundial del Turismo, y una de las ideas que surgieron de ahí es integrar las estrategias que ellos están desarrollando de turismo sostenible en los sitios de patrimonio europeo. A eso nosotros vivimos la idea de conectarlo con los itinerarios culturales, porque queremos colaborar con ellos. Otra, y volviendo ya, cerrando con la visibilidad, también creemos que es muy importante conectar las diferentes realidades, las diferentes organizaciones que existen a nivel europeo entre ellas. Es por eso que nosotros desde el sello lo que hacemos es organizar sesiones mensuales con diferentes actores a nivel europeo que se dedican a la gestión del patrimonio cultural o no. Entonces son oportunidades que nosotros damos a los sitios, se las presentamos y les decimos, oye, ¿queréis colaborar con ellos? Esto lo que nos permite a nosotros también es no colaborar, ofertar de manera general, pero colaborar de manera particular. Porque nosotros presentamos las opciones a todos, les invitamos a sesiones online, que es como normalmente hacemos, y son ellos los que nos dicen, pues a nosotros nos interesa colaborar con, se me ocurre, European Heritage Volunteers, es desarrollar proyectos de voluntariado, colaborar con Arquivísima, el Festival de los Archivos, para formar parte de ellos, colaborar con Future for Religious Heritage. Entonces la visibilidad no solo parte de tu trabajo en el sitio, sino del trabajo que hacen las organizaciones que te conocen a ti. Porque si tú tienes una red, como estamos haciendo aquí ahora, si ellos te conocen y dicen, pues la Fundación Juste hace un muy buen trabajo en promocionar la Unión Europea, te pueden recomendar a otros. Entonces esa visibilidad, esa conexión, sobre todo en Europa, que lo tenemos bastante sencillo a la hora de, pues ya no solo de conectarnos online, sino de viajar a los sitios. 2 horas, estás a la otra punta de Europa y puedes formar parte de una conferencia. Entonces, creo que eso para la visibilidad es sobre todo importante. Y darle like a todos los posts. Sí, muchas gracias, Miguel. Yo creo que ya la propia iniciativa del sello y el propio vuelo en este caso creo que es una herramienta que nos puede ayudar mucho en temas de visibilidad, como hemos visto, con los materiales que han producido, muchos materiales que también pegatinas, folletos y otro tipo de material que además ofrecen para nosotros poder dar en nuestras actividades, desde las botellitas de agua que ahora están tan de moda hasta cualquier otro tipo de material de uso, no solamente online. Por lo cual, yo sí que quisiera poner de manifiesto también, ¿no? Y la importancia de contar con una estructura que te acompañe en esto, como que es la que de alguna manera sirve de pegamento a la hora de poder realizar un trabajo conjunto, a la hora de poder trabajar con otros actores, acompañándonos en la visibilidad. Por lo cual, parte del trabajo sí que es verdad que ya está hecho gracias al trabajo que se está haciendo desde el Buró, porque ellos incluso nos ofrecen los materiales. Muchas veces no tenemos que inventar manera, o sea, aprovechemos lo que ya nos ofrecen. Déjame, para que veáis, tenemos un vídeo corto para Instagram que has mencionado, para que veamos cómo se adapta también a otro tipo de públicos. Si podemos poner ese vídeo corto, por favor.
European Heritage Label, Key Insights, a special initiative by the European Commission that unites Europe's diverse heritage. It includes sites of all kinds, built, natural, industrial, and intangible, that have helped shape today's Europe. At its core, the label highlights shared values such as freedom, human rights, human dignity, the rule of law, equality, and democracy. Discovered dozens of remarkable sites across the EU that tell the story of our collective past. Este es un flash mucho más que en muy poco tiempo te dice realmente lo que es un sello patrimonio europeo. Quería finalizar con algo y allí tienes. Quería añadir una cosa muy rápida que también es, creo que interesante, justo lo acabamos de decir, el sello de patrimonio europeo todavía es bastante joven. Y es una iniciativa que, Sergio lo sabe, con los coordinadores nacionales, con la comisión, con nuestro trabajo y con los sitios, se intenta construir entre todos. Entonces, es no nuestro deber, pero tenemos la oportunidad de moldearlo como creemos que sea mejor, basándonos en otras experiencias. El patrimonio mundial siempre se compara con el patrimonio mundial. Nos comparamos y aprendemos de eso. Entonces, a la hora de integrar todo esto de cómo transmitir la identidad, integrar el turismo sostenible, hacer una comunicación conjunta, todo eso desde el sello tenemos la oportunidad de crearlo juntos. Entonces creo que es una oportunidad que tenemos que aprovechar. Y con eventos como hoy y con los resultados que darán, creo que será un paso más. Muchas gracias, Miguel. Reyes por ahí, si alguien más. Y María, vale. Pues Reyes, Sagres y María. Falta en esa línea que comenta Miguel de construir todos juntos, ¿sí? A mí me parece que estas estrategias de comunicación son de consumo interno. De consumo interno. Son para explicarnos a nosotros mismos qué somos, sinceramente. Pero no son estrategias adecuadas desde mi punto de vista y intentando ser constructivo para tener una presencia de visibilidad ante la sociedad europea. Es decir, el primer elemento fundamental de cualquier estrategia de comunicación que quiere implicar a la ciudadanía es mostrar a la ciudadanía en los espacios, disfrutando de los espacios, creciendo en los espacios. No mostrar pequeñas figuras, sino buscar la implicación en la propia ciudadanía, con su cara, con su sonrisa, con su disfrute de esos espacios. Es más, hasta hay un cierto punto de contraproducente. Y perdonadme, pero creo que todos somos conscientes de que mostrar la experiencia turística, cultural, basándonos en piedras, entendedme lo que estoy diciendo, amo las piedras, cuidado, pero en piedras es el mayor elemento repelente para la atracción y el disfrute, muchas veces, de esos espacios. Entonces, otra cosa es mostrar a la gente disfrutando y creciendo en esos espacios culturales de referencia. ¿Se puede disentir? Se puede disentir, cómo no. Entonces, de alguna forma, necesitamos tener en cuenta que, por otra parte, competimos con entidades, marcas. No hablo de Patrimonio Mundial, que es una marca hiperconsolidada y que, por ejemplo, no hace publicidad, porque no ha tenido competidor nunca y no lo ha necesitado, ¿vale? Pero nosotros, que además creo que somos, en ese sentido, somos algo bastante diferente que Patrimonio Mundial, tenemos muchas cosas que aportar a nivel de, aparte de lo que es Patrimonio, que me parece algo mucho más ágil que Patrimonio Mundial en muchos aspectos, pues sobre todo porque estamos centrados en temas de valores, no en temas de patrimonio en sí mismo. De alguna forma, esos elementos deben construir un modelo de comunicación, que para eso, por supuesto, que hay especialistas tremendamente avanzados, que den las claves para ese tipo de procesos. Y hay otro dato muy importante, aquí es donde nos la jugamos ayer. Al final es el elefante dentro de la habitación, ¿no? Y es el programa de inversión. Y cuidado con lo que voy a decir. Quiero decir, el esfuerzo que está haciendo la Unión Europea con estos procesos y estas dinámicas de inversión, que por ejemplo Patrimonio Mundial no los tiene, y el hecho que estemos aquí es un esfuerzo ya en sí mismo, donde nos la jugamos de verdad es en esos procesos de inversión en torno a la comunicación y la visibilidad. El invertir en visibilidad va a obligar a responder de una determinada forma a los sitios ante la ciudadanía, porque el valor de ser sello europeo de patrimonio se va a convertir en un elemento, y entendedme la palabra que voy a utilizar, de consumo de valor cultural europeo, que va a generar demanda, que va a generar interés, y nos va a obligar
a ponernos a una determinada altura de servicios y de expectativas. ¿Me explico? Y eso implica inversión. Una inversión más allá del proceso. Solamente voy a dar un dato. Cualquiera de las marcas deportivas que conocéis, las más molonas, ¿no?, que todos conocemos, a nivel europeo, a nivel mundial, en España tienen una dinámica de inversión. Lo voy a decir porque es contra los que competimos, para posicionarnos y tener un elemento de referencia. Una inversión diaria de 1 millón de euros al día, ¿eh? 1 millón de euros al día en posicionamiento de marca. Entonces, ser conscientes, ya no estoy diciendo que haya que invertir 1 millón de euros, etcétera, etcétera, pero sí es cierto, obviamente, evidentemente, no, pero sí es cierto que da la pauta de que estar en el corazón y tener en cuenta que esas marcas están en el corazón de los consumidores, seamos sinceros con cómo son las cosas, conlleva un proceso de inversión y de esfuerzo intelectual y creativo muy, muy importante. Vale, entonces, simplemente... Claro. Estamos hablando de todo. No. Toda esta comunicación. No. El tema de los recursos es sobre la mesa. Sí, lo del tema de los recursos es fundamental y yo lo voy a apuntar en grande para... Sí. Bueno, el vídeo a mí me parece, es lo único que voy a decir, ¿eh? El vídeo a mí particularmente me parece que lo que no emociona nada. Que no sé cómo se puede hacer, ¿eh? Pero yo creo que ahí que se trata un poco de emocionar, porque es que... Con una sonrisa. No emociona nada. O sea, el primero es largo, el segundo me parece más corto y es mejor. Pero la parte de la emoción, que al final aquí hay una parte de emoción, o sea, tú, si analizas desde el punto de vista de verdad, dices, ¿te parece un vídeo apetitoso? O sea, tú ves eso, dices, voy a ir a visitarlo. No sé hasta qué punto. Este vídeo tiene otra función diferente, que es explicar... Sí, el sello. Es explicar el sello. Pero ahí ya. Un poco de orden que si no, vamos a seguir el orden, porque si hablamos todos a la vez no nos entendemos y tened en cuenta que esto está siendo grabado. Este trozo la gente no lo va a ver, va a hacer pasar 10 segundos. Sí, te voy a dar la palabra ahora mismo. Simplemente, en el caso de este vídeo, que puedes tener razón, que no es especialmente atractivo para transmitir los valores y tal, este vídeo tiene una función de explicar lo que es el sello. Explicar lo que es el sello y por qué es. O sea, no tiene más función que esa. Y creo que para explicar todo lo que representa en 4 minutos no está mal, no está atractivo. Que no es algo que te vaya a convencer de tal, no, pero si tú vas a un sitio y dices, tienes esta etiqueta y tienes esto, y te explican lo que es, y bueno, por lo menos entiendes por qué no tiene más función que esa. El nuestro, por ejemplo, el que hicimos nosotros sí que tiene otra función más tiene esa visión atractiva del lugar, que se ha hecho con drones, se ve a la gente participando en las actividades, en los cursos, hay una experiencia europea. Son dos cosas completamente diferentes. Por eso, cada uno tiene su función. Vamos a continuar por allí porque esto yo sé que da mucho de sí. Por favor, María. Tres pequenas notas. Relativamente às questões de envolvimento, de sentir as emoções quando vês um vídeo, um pequeno vídeo, se gostaria de que tivessem tempo para se poderem ver o nosso vídeo de Sagres, que tem uns anos, pero esse vídeo vai à tónica, talvez não tanto aos valores, pero é algo que te entusiasma. Penso que não há ninguém que veja este vídeo e não pode sentir o desejo de ir a Sagres. É muito direcionado para jóvenes, pero tem um âmbito muito internacional, é muito interessante. Essa era apenas uma pequena nota. Outras duas questões que têm a ver com comunicação e visibilidade, pero a quem nos visita, a quem vai a Sagres. E pegando um pouco no que Miguel estava falando do projeto que falamos no outro dia, quando cenamos juntos, nós temos duas atividades, temos um projeto expositivo e uma atividade que penso que da nossa experiência tem sido muito impactante. O ano passado inauguramos um projeto expositivo. Nós não temos recursos, não temos espaços, temos um imenso espaço natural ao ar livre, mas não temos espaços físicos. Inauguramos um centro expositivo que tem uma narrativa interessante, aberta,
não é nacionalista, pero não foca diretamente os valores. Estão implícitos, pero não estão explícitos. E eu penso que para nós comunicarmos o que é para que este selo seja conhecido, temos que falar dele diretamente, temos que ser explícitos que somos selo do patrimônio europeu e que está na base são os valores europeus. Então fizemos um projeto muito pequeno, com os recursos que tínhamos, muito simples. Aproveitamos um espaço que não era utilizado no ar livre, na Praça de Armas da Fortaleza. Foi um projeto um pouco criativo, porque não era um espaço para exposições, são apenas as janelas, Las ventanas. as grandes ventanas. Temos uma parede de ventanas que é a montra de um restaurante. Foi um projeto alternativo, não tínhamos outro sítio, foi esse. Aproveitamos esse espaço para dar a conhecer a marca do patrimônio europeu, o selo do patrimônio europeu. Portanto, fomos diretos ao assunto, de forma explícita, estamos promovendo o promontório de Sagres como marca do patrimônio europeu, estamos promovendo a rede de sítios, todos os sítios estão lá e os valores que estes sítios sustentam. Este é um exemplo. Um outro exemplo, fizemos uma atividade, um projeto educativo pedagógico, mais direcionado para os jovens de ensino universitário, Erasmus. Nós temos muitos visitantes Erasmus europeus. E os chicos sabem onde ir, ¿verdad? E depois de uma pequena visita dando a conhecer o projeto e porque que esse sítio é selo do patrimônio europeu, nós invitamos a participar numa atividade que é muito simples, é uma atividade de reflexão. Por isso não fazemos para os ninhos, apenas para ensino secundário e universitário, em que depois de ler uma pequena informação, eles selecionam uma ficha que tem informação sobre cada um desses sítios. Bom, nessa altura éramos apenas 48, temos que atualizar a atividade. Nos invitamos a selecionar de um conjunto de valores e conceitos que temos na parede, que valor para eles pode representar esse sítio que escolheram. Por exemplo, se vem um aluno de Holanda, esse vai escolher o Palácio de Haia, Palácio da Paz. Nos invitamos a selecionar e não são apenas os valores oficiais, temos muitos conceitos diferentes. E é uma forma interessante de, diretamente, de forma explícita, ir à questão. E aproveitamos todo o turismo que temos, que é imenso, para o projeto expositivo, e aproveitamos temos um grande número de alunos secundário e universitário que também participa nestas atividades. Parece-me que são exemplos às vezes simples de implementar de acordo com os recursos que temos, que no nosso caso não são muitos em termos de espaços físicos. Eram apenas estas notas. Creo que es muy interesante esa iniciativa de interactuar directamente con el visitante y preguntarle. Te ha transmitido algo. Hay que buscar también las fórmulas adecuadas y tener el espacio para ello, pero es una interacción directa con el visitante, ¿no? Que le hace reflexionar sobre si realmente ha pasado por allí sin más porque formaba parte de otra visita más general o realmente se ha quedado con algo de lo que quieres transmitir. Me parece una iniciativa muy interesante. Sí, María, por favor. Bueno, varias cosas y me voy a ceñir al guión y luego voy a comentar algo más. Mira, respecto al desarrollo de estrategias digitales para la difusión del patrimonio cultural, quería comentar la existencia de una base de datos europea que se llama Europeana. Sí. Si la conocéis. Bueno, pues ese sería un buen sitio donde dar difusión al sello europeo, o sea, sin duda. Europeana es un repositorio europeo amplísimo en la que tienen cabida todas las iniciativas culturales y patrimoniales y por qué no el sello tiene cabida. Y eso es como un ejemplo concreto sobre estrategias digitales. Cuando hablamos de presentación de ideas para la elaboración de estrategias y materiales de comunicación, yo quiero descargar a los guías de la responsabilidad de la transmisión del mensaje y ampliar esa responsabilidad a otros ámbitos. Estamos hablando de los guías, del mensaje que transmiten, de cómo controlarlo, de cómo incorporar los valores europeos.
Pero ¿qué pasa con el ciudadano de a pie que le pregunta a alguien dónde está eso y le habla mal de su propia ciudad? Por ejemplo, que eso también pasa. O que llegan al restaurante y el camarero o el dueño del restaurante pues no le sabe decir ni siquiera por qué este o aquel sitio tiene este sello o es patrimonio mundial. Quiero decir, hay una responsabilidad de la comunidad local muy importante y ahí entraríamos a temas de gobernanza, ¿verdad? De cómo integrar en la gestión del sitio, del sello, del patrimonio mundial, de lo que sea, cómo integrar a la comunidad en la gobernanza. Y de esto hay mucha literatura, pero sí que además por un encuentro reciente que hemos tenido, hemos llegado a la conclusión, y me voy ya a la última línea, en que esta gobernanza que incluye a la comunidad tiene que ser informada, es decir, no todo el mundo tiene voz y voto porque no son cualificados para tenerlo, es decir, tenemos que tener, tenemos que tener una... Tenemos que tener una comunidad informada y cualificada que sea capaz de luego transmitir el mensaje, de comunicar lo que queremos y además que sea, digamos, multisectorial, porque si al final el único mensaje que transmitemos, los únicos responsables son los guías, estamos haciendo un trabajo absolutamente sesgado de la transmisión, de la comunicación. Yo, personalmente, mis estudios son de administración y dirección de empresas, ¿vale? Y mi especialización es la comercialización. Y realmente se me ponen los pelos de punta cuando oigo hablar, claro, con ese trasfondo académico mío, del patrimonio de una manera totalmente mercantilizada. Es decir, cuando yo oigo hablar a Reyes, insisto en mi trasfondo porque sé de lo que estoy hablando, ¿eh? Cuando oigo hablar a Reyes de la mercantilización del patrimonio, como lo acabo de oír hablar, se me ponen los pelos de punta. No estamos vendiendo zapatillas de deporte, perdón. O sea, no se trata de vender cuanto más zapatillas mejor. No se trata de invertir 1 millón de euros para transmitir el patrimonio. No. Si estamos hablando de sostenibilidad del patrimonio, si estamos hablando de transmisión de valores, esto no se trata de vender, no se trata de comercializar, no se trata de comerciar con el patrimonio. Tenemos un trasfondo mucho mayor, muy diferente a vender zapatillas Nike. O sea, y eso es algo que tenemos que tener. Como dicen en inglés, I beg to differ. O sea, lo siento, y insisto en que sé de lo que estoy hablando por mi formación académica. O sea, el patrimonio tiene otros matices y otras maneras de gestionarse, que no son las tradicionales de la mercantilización de cualquier otro producto. Porque primero, el patrimonio no es un producto, el patrimonio no es una cosa que se vende, con la que se comercia. Es verdad que tiene asociadas actividades económicas y que son una oportunidad para mejorar la visibilidad de ese patrimonio, pero no es un producto cualquiera. Y yo creo que debemos de partir de esa base. O sea, que cuando hablamos de todos los recursos que se emplean, que sin duda son necesarios y que además no son necesarios, que son imprescindibles para la conservación del patrimonio, no lo tenemos que hacer en los mismos términos que cualquier otro producto. Eso es algo que yo creo que tenemos que tener en la cabeza siempre, porque es que si no, vamos a banalizar el contenido del patrimonio, vamos a comerciar con él, a mercantilizarlo. Y yo creo que no es de lo que estamos hablando. Yo creo que estamos más bien huyendo de eso. Muchas gracias, María. Yo simplemente hacer un comentario sobre la primera parte que has comentado, la de involucrar a los actores locales para que sean los verdaderos transmisores del patrimonio. Creo que eso es importantísimo. Yo hay algo que me gusta hacer cuando viajo y a mis hijos les da vergüenza, que es, yo no miro Google Maps, yo pregunto a la gente en la calle cómo se va a ese sitio y les pregunto más. O cuando voy a un hotel y a un sitio, a una ciudad que no he conocido, me gusta siempre preguntar a la persona de recepción, ¿dónde irías tú si viniese un amigo tuyo a que le quieres enseñar algo de lo que tú estés orgulloso en el lugar donde vives? También es cierto que mucha gente, el 90%, no sabe contestarme. Entonces, ahí creo que hay un trabajo que hacer
importante, ¿no? Porque también ese contacto, yo creo que todavía hay gente que no solamente dependes de las nuevas tecnologías para moverte o para encontrar el sitio. A mí me parece, por ejemplo, más importante el que la gente que está trabajando en el sector te pueda informar. Sobre el otro tema, veo muchas manos levantadas por alusiones, que es normal, has abierto un melón importante. Y es una experiencia que hemos tenido en Aranjuez con jóvenes, porque esto también incluye el punto de la juventud, se me olvidó mencionarlo. Llevamos durante varios años desde Aranjuez tomando una iniciativa dentro de la Organización de Ciudades Patrimonio Mundial de hacer un encuentro de jóvenes embajadores del patrimonio mundial. Y hacemos un trabajo previo in situ para que ellos, junto con un técnico, para que la información que transmitan después sea relevante y rigurosa, hacen una presentación sobre un tema específico del sitio que representan y luego tenemos un foro, un encuentro en el que se debaten, no solo presentan su sitio, sino debaten y sacan conclusiones sobre el tema del que se trate ese encuentro de jóvenes embajadores. Y creo que potenciar este tipo de iniciativas también puede ayudar a la comunicación. Muchas gracias. Por alusiones, voy a devolver la palabra a Reyes. Un minuto, por favor, y luego Eladio tiene la palabra. Y luego sé que por aquí se ha levantado también la mano. A ver si tenemos 9 minutos para todo. Y tenemos que ser estrictos con la hora del café, que es sagrada. Por favor, vamos a ser concretos. El patrimonio, es que no me voy a desdecir. No me voy a desdecir, ni voy a dar un paso atrás. El patrimonio no son las zapatillas Nike. Y voy a decir lo que voy a decir ahora mismo. Fijaros lo que voy a decir ahora mismo. Desgraciadamente. No, sí. Porque desde el punto de vista de la comunicación, las zapatillas Nike están en el centro del corazón de la experiencia vital de millones de jóvenes en Europa. Son en la medida que son usuarios de las zapatillas deportivas. Y a lo que yo voy es a decir que nosotros tenemos que estar en ese sitio. Y para poder estar en ese sitio, contando lo que es el patrimonio y los valores patrimoniales, tenemos que saber manejar, utilizar las herramientas que nos permitan estar ahí. Eso es lo que quiero decir. Evidentemente, el patrimonio y los valores europeos son otra cosa. Pero las herramientas para llegar a estar en el centro del corazón de la experiencia vital de nuestra gente, para colocar el sello europeo de patrimonio en el amor, porque es que es amor. Es decir, o sea, fíjate hasta qué punto podríamos llegar a decir que las zapatillas Nike, que ha sacado la marca, pero mira lo mismo Adidas, para esta gente son un valor vital para ellos. ¿De dónde sale el millón de euros que emplean todos los días? De la economía que generan. ¿De qué? Pero, de vender zapatillas. Correcto. Vale. Pero, de acuerdo, pero a lo que voy es a que, yo no estoy diciendo que... ¿Qué no, se van a perder 6.000 pares de zapatillas o 5.000 pares? No sé si me entendéis. No, pero si no... Bueno, sí, aparte de eso, y por concluir, no es una cuestión de vender más o menos. Primero, la economía de la cultura tiene, por eso, pero nosotros necesitamos vender nuestro país. Necesitamos establecer estrategias de comunicación y comercialización que permitan, desde la emoción, desde el incentivo, de tal, que se entiendan que los valores del patrimonio tienen que estar en el centro. Y hoy por hoy no están para nada en el centro. Si no damos, y digo ya desde otra perspectiva y por concluir, si no damos esa batalla, les estamos dejando todo el campo a ellos. Los valores son los valores del mercado de Nike. Y no podemos dejar esa batalla. Y si no construimos unos discursos y unas herramientas de comunicación para estar en el corazón de los chavales, estamos totalmente perdidos respecto a los valores de Nike, que son los que yo no quiero que estén dominando esos corazones. Creo que entender que estamos hablando de, estamos hablando de la zapatilla como podemos hablar de cualquier otra cosa. Sí, creo que el fondo de la cuestión me deja permitir un poco aquí intermediar, porque tampoco se trata de ser extremos. Yo por lo menos entiendo el fondo de la cuestión, entiendo la posición de María, entiendo la posición
de Reyes. Entiendo que no estamos hablando aquí de vender productos para hacernos ricos, estamos hablando de... Aquí estamos hablando de comunicación, estamos hablando de marketing. Yo también soy de administración de empresas y también conozco cómo funcionan las cosas. Entonces, sí que es cierto que aquí a lo mejor la comparativa se podía malinterpretar, pero yo creo que el sentido también de lo que dice Reyes es con ese fondo, ¿no? De cómo podemos desarrollar una estrategia, digamos, de visibilidad y de marketing, entre comillas, de lo que queremos nosotros transmitir, teniendo en cuenta que hay estrategias muy potentes existentes y hay metodologías que pueden ser también adaptables para lo que nosotros queremos transmitir y vender de nuevo, entre comillas. El asunto es complejo y también en el tema de los recursos a lo mejor no estaría de más que también de donde vienen nuestros recursos, que principalmente son de origen público, que vienen de los impuestos de los ciudadanos, se invirtiera más si realmente lo que queremos es vender esto para que pudiéramos tener más potencial y no darle tanta cancha. En este caso no quiero hablar de la parte comercial, me preocupa más sobre todo aquellos que sí que están promocionando lo contrario a lo que son los valores europeos y que sí están haciéndolo bien, con un atractivo, porque están convenciendo a la gente, con lo cual entramos en esa dinámica. Por favor, Eladio. Llevamos 18 años no conocen el idioma. Es decir, que el idioma, es toda la comunicación, es que la comunicación es un trabajo de Sísifo. Tienes $1.000.000 todos los días en el bolsillo para gastárselo o no lo consigues. Yo recuerdo haber entrado en el Consejo de Europa hace exactamente 40 años y 22 días, por ser preciso. Yo soy de ciencia, lo siento, no pude ser mejor. Y ya desde el primer día, oiga, que esto del Consejo de Europa no es la Unión Europea. Bueno, bien, vale, no es la Unión Europea. Que es que nos confunde. Ayer hablábamos, oye, que esto es el patrimonio nacional, que esto no es... Yo digo, bueno, pero vamos a ver. El Consejo lleva 76 años con esta trauma. Luego, la Unión Europea no, se conoce muy bien, son 68, son más jóvenes que nosotros. Yo trabajé en el diploma europeo de espacios protegidos, que no conocen ellos también. Llevamos 50 años este año. Los itinerarios culturales del Consejo Europeo llevamos 38. En cada reunión que hacemos hablamos de visibilidad. De todo, en todas. Oiga, que no se conoce lo suficiente. Llevamos desde la Declaración de Santiago 38. En fin, así se... bueno, los European Heritage Days, 26 años. Ya. Entonces, vamos a ver qué es lo importante. ¿Verdad? ¿Qué es lo importante? Es que al final no tenemos el millón de euros porque pensamos que si lo tuviéramos o lo tiene el Estado, se invierte mejor en otras cosas. Lo importante es lo que los europeos reciben, los que los europeos saben. Es decir, los europeos saben muy bien, no conocen el diploma europeo, pero saben que es Natura 2000, esto la naturaleza es una cosa importante, les gusta ir al campo, saben lo que son los montes, saben que hay un trabajo del Estado, del europeo, de las comunidades, de los ayuntamientos, no saben muy bien de quién, pero lo importante es que conozcan que se están haciendo cosas. Lo mismo joder, que patrimonio mundial, todo el mundo sabe que es patrimonio mundial, pero oye, vaya nombre, patrimonio mundial, es la mundial. Es decir, eso enseguida atrae porque es una cosa, porque está muy bien. Sabe la gente sabe perfectamente lo que es el Camino de Santiago. Todo el mundo sabe también, no conoce cosas por Europa, el Tribunal de Europeo de Derechos Humanos han oído hablar porque se llevan muchos casos cuando... Es decir, que tenemos que confundir lo que nos importa a nosotros, de nuestras preocupaciones, que no me conocen, que no saben de lo que le importa a la gente. Quiero decir que el esfuerzo que hay que hacer en comunicación, yo no digo que hay que hacerlo siempre, es bueno contestar, pero no debe ser esta especie de trauma que no es conocido, porque a lo mejor no es lo importante. Lo importante es el poder transmitir esos valores a través
de querer la sostenibilidad, a través de decir, oiga, es que el Camino de Santiago es importante en la España para evitar que los pueblos se vacíen. Y hay otras cosas como el Camino de Santiago, que lo hacéis aquí, y la gente sabe perfectamente de Carlos V, de Extremadura, que es donde esto está siendo activo. Bueno, ahí ya sé que tenéis muchos países y tal, pero vete a preguntar a Luxemburgo por Carlos V, y te dirán que quién era Carlos V. Es decir, vamos a ser un poco modestos, pensar que a pesar de los pesares esto tiene éxito, que ya no se tiran puentes romanos como en el año 50, bueno, romanos entre muchas comillas, a las Alcalanes, que ya hemos dado pasos hacia adelante entre la sensibilización, lo que es el patrimonio. Yo creo que el convenio de Faro debe guiarnos como un faro, porque está muy bien escrito y muy bien hecho, y que esa manera, digamos, más democrática hacia el patrimonio está teniendo éxito. Que no nos conoce, oye, pues la gente tiene otras cosas en que pensar, muchas otras cosas, en fin, llegar a fin de mes, en fin, que cómo está la bronca política, cómo, yo qué sé, los precios, pero tampoco hay que, la gente tiene otras cosas, pero en el fondo hemos tenido éxito en estas cosas, en el medio ambiente, en el patrimonio, y no hay que obsesionarse con que no nos conozcan, que conozcan más a UNESCO. Cuando fuimos con UNESCO tuvo una idea estupenda a la vez. Hacer los itinerarios culturales del Consejo Europeo, perdón, hacer los itinerarios culturales en itinerarios de patrimonio, que lo pagara toda la Unión Europea, itinerarios europeos de patrimonio. Todo pagado por la Unión Europea y todo llevado por ellos. Lo que pasa es que los países le dijeron, oiga, eso ya existe. Bueno, tuvieron que parar. Pero esto es una broma. En fin, aparte, más o menos. Hombre, yo no quiero decir nada, pero una colaboración no estaría mal ahí. Pero que no tenemos que ser tan pesimistas, y que hay que seguir con el esfuerzo, pero que no estemos obsesionados porque no somos una vedette en lo alto de nuestro tal, sino somos, por ejemplo, por el Consejo de Europa, una vedette ya que ha pasado su tiempo y está más bien ranqueante, pero sí, los principios... Esperemos que no, Eladio, pero sí que es verdad que aquí teníamos que hablar de comunicación porque es esencial y especialmente porque hablamos digamos, de una nueva iniciativa, nueva entre comillas, porque ya tiene 15 años, que se intenta de alguna manera comunicar, y cómo esta iniciativa y estos sitios que reciben este sello y otros sitios que lo serán en el futuro o que simplemente son patrimonio cultural que podemos considerar de todos, pueden transmitir una serie de valores también frente a lo que está pasando hoy en día, que creemos esencial también que haya esa lucha, ¿no? Esa contraposición a lo que se nos está transmitiendo de manera organizada, además, por otro tipo de organizaciones o de movimientos. En cierto modo, una cosa importante sí que has dicho, que con la que me quedo, todo lo que has dicho es importante, pero destaco una de ellas, que es la importancia de centrarse también en el trabajo, y el trabajo bien hecho, porque cuando tú tienes un buen producto siempre va a ser más fácil venderlo, y el resultado que pueda aplicar ese producto. Tú cuando vienes aquí o vas a cualquiera de los otros sitios y tienes un lugar bien cuidado, bien organizado, que realmente representa lo que quiere tal, ya es un valor añadido esencial y va a ser mucho más fácil venderlo. Tú puedes tener 1 millón de euros para vender una camiseta o una zapatilla, pero si la camiseta y la zapatilla es mala, acabará fallando. O sea, necesitas algo esencial para luego poder comunicar algo esencial, y eso también lo tenemos que tener en cuenta. El trabajo empieza, como decías, Europa empieza aquí, el trabajo empieza aquí, empieza adentro, creyéndonos nosotros lo que queremos transmitir, cuidándolo, y creo que eso lo hacemos o lo hacemos lo mejor posible, y los que han recibido el sello entiendo pues que ofrecen esas garantías, es un sello de calidad, es un sello de excelencia, como lo que es la certificación de las rutas del Consejo de Europa. Son proyectos que funcionan, que hay que cuidarlos, y una vez que tienes el producto tienes que saber comunicarlo a la gente. Vamos a continuar el debate en el café, porque si no nos van a matar los que están ahí esperándonos, y luego podemos continuar con esto y un poquito más. A ver, 30 segundos, 29, 18. Yo quería vindicar aquí un producto europeo. Solo vindicar un producto del Ministerio de Cultura, que es el portal de archivos europeo. Nació por parte del Ministerio de Cultura, después también tenemos pares, millones de imágenes
imágenes de registros, solo era eso, como era una cosa técnica, era por Mundiacult que se va a celebrar, lo digo Sí. un poco a colación de esto, el Ministerio de Cultura va a poner en marcha ahora, con motivo Mundiacult, una base de datos virtual de todas las iniciativas culturales que queramos incorporar, y os animo a que lo hagáis, porque además va a crear un gran repositorio de iniciativas patrimoniales y culturales, y yo creo que los sellos ahí tienen que estar. Lo va a poner además para que se visualice en todo el mundo, ¿vale? Y además se ha anunciado recientemente y lo van a poner en marcha con motivo de Mundiacult, así es que aprovechemos la ocasión también para aprovechar esta herramienta que el Ministerio de Cultura está poniendo a nuestra disposición y que va a tener esa visibilidad enorme a través de Mundiacult. Está ya en la página de Mundiacult alojada en el Ministerio de Cultura, y no sé si antes ya este tema, pero es posible que lo hayan dicho ahora. Si no está, llevan ya mencionándolo hace tiempo, pero eso va a estar ahí. Y si no está ahora todavía activo, va a estar. ¿Vale? Venga, parado. Sí.